Saludos, muy buenas tardes a los espectadores de Frontera Abierta. Comenzamos 2026, un año que ha empezado con muchísima intensidad en el ámbito internacional para abordar una cuestión siempre interesante, siempre relevante para el espacio euromediterráneo, para Marruecos, también para España, como es el Sáhara Occidental. Lo haremos de la mano de 4 especialistas, del profesor catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada, José Antonio González Alcantut, del periodista y escritor marroquí Nabil Driouche, del primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz, político y diplomático Ahmed Barikalla, y del catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, Alejandro del Valle. Espero que disfruten. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué valoración hacéis de la resolución del Consejo de Seguridad del día 31 de octubre, que recuerdo que se retrasó un día? 31 de octubre finalmente es la fecha de esa resolución del Consejo de Seguridad, con la que se renueva por un año más, en la misión del referéndum para el Sáhara Occidental, la MINURSO. ¿Qué valoración hacéis del texto, de lo que se ha aprobado hace poco, hace unas pocas semanas? Empiezo por José Antonio. Bueno, pues respondiendo sin más, muchas gracias por el recordatorio. A la opinión, bueno, yo realmente del tema saharaui he estado bastante alejado, ¿no? Hasta quizás por motivos geopolíticos o geoestratégicos, he empezado a preocuparme porque, bueno, uno de mis campos de atención era Marruecos, si bien siempre había eludido, incluso en la última conferencia que di en el Instituto Cervantes, en Rabat, fue poco el mismo año de la pandemia, pues eludí el asunto. Sin embargo, impelido por los acontecimientos geopolíticos, sí que es verdad que me he preocupado en los últimos tiempos, incluso he publicado algún artículo sobre el tema de la colonización del Sáhara, y también he prologado un libro últimamente, la edición francesa de Bachir Esquil, Duna desnuda. Bueno, mi opinión es que no modifica mucho la situación, si no es por el ámbito genérico de la geopolítica mundial, ¿no? Es decir, en esta especie de nueva distribución de territorios imperiales que se está produciendo y en el cual el Sáhara juega un papel subalterno en relación con otros conflictos que aparentemente tienen mayor envergadura. Entonces ha quedado ahí un tanto relegado. Yo creo que no modifica en gran medida la situación, también en la medida en el que los contendientes no están dispuestos a dialogar. Entonces, por mucha resolución, la ONU está muy desautorizada. Creo que estamos en la misma situación que la Sociedad de Naciones hace años. Es decir, es una institución internacional que es fallida. Sobre todo, en cierta época no, pero el actual ya no cumple una función claramente de delimitar los conflictos internacionales. Y yo creo que en ese sentido es más una cuestión simbólica que de realpolitik. De manera que yo creo que sigue más o menos igual la situación y dependiendo, yo leo de vez en cuando también la prensa digital saharaui y desmienten totalmente el alcance real de dicho acuerdo. En Marruecos es cierto que se ha amplificado y ofrecido como una victoria. Yo creo que la realidad es que los contendientes siguen en la misma situación que anteriormente. Gracias, José Antonio. Profesor del Valle. Sí, bueno, yo creo que en efecto continúa la saga de las resoluciones de Naciones Unidas. En definitiva, pues que el territorio sigue del Sáhara, que sigue internacionalizado bajo supervisión de Naciones Unidas y con una misión de paz que tiene el territorio. Ahora bien, también es cierto que esto ha supuesto un espaldarazo, la resolución, un espaldarazo a la eh, consideración de la salida autonómica bajo soberanía marroquí del territorio pendiente de descolonización. Hubo varios borradores de la resolución, no se ha llegado a tanto como pretendía Estados Unidos y Francia, pero el hecho de que no se vetara por China ni por la Federación Rusa la resolución, pues implica que, aunque se introdujo el mantenimiento de la autodeterminación, hay un cierto respaldo a la preferencia
porque finalmente en algún momento, con acuerdo de las partes, se integre en el territorio del Reino de Marruecos, el territorio del Sáhara, cosa que actualmente, como todo el mundo sabe, no es así, ¿no? Entonces, bueno, eso continuamos en el marco de Naciones Unidas, yo creo que eso es positivo, pero coincido en que las partes no han avanzado hasta ahora y el tiempo corre a favor de Marruecos con este, como digo, respaldo político que en el Consejo de Seguridad ha tenido la vía de la integración bajo soberanía marroquí con un estatuto, pues podemos discutir sobre ese tema con un estatuto de autonomía indefinido, ¿no? Podemos discutir más adelante, o sea que muchas gracias. Hash, tu turno, te quería preguntarlo, ¿qué valoración haces? Y yo, quizás por mi condición de ser precisamente saharaui, haber vivido de carne propia todo este largo proceso que arrancó en los años 70 del siglo pasado y que prácticamente pues ha marcado toda mi vida de muchos saharauis. A mí me gustaría ser más optimista y pensar que estamos en una nueva etapa, en una nueva coyuntura que podría haber significado su comienzo es precisamente esta última resolución. En términos jurídicos, yo creo que a mi modo de ver supone un antes y un después en lo que respecta a la legalidad internacional relativa a la cuestión del Sáhara Occidental, porque es la primera vez que explícitamente se prioriza la solución política mutuamente aceptable. Y esto, en términos generales, desplaza el centro de gravedad del proceso y relega a un segundo plano la idea del referéndum de autodeterminación, que es lo que se ha considerado hasta ahora el instrumento operativo. Por tanto, hay elementos que quizás no se ven reflejados en ninguna resolución y eso también hay que tenerlos en cuenta, y es el cansancio después de 50 años, y es normal, es normal. Es una situación que implica sufrimientos, dolor para una población, fundamentalmente la población que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, y este hartazgo pues, está siendo un elemento muy importante para un poco eh, generar este optimismo respecto a la posibilidad de que esta nueva revolución y esta nueva coyuntura conduzca a una solución mutuamente aceptable. Ciertamente no es fácil, las posiciones siguen siendo irreconciliables, al menos las que hasta ahora han marcado un poco el proceso político, pero ciertamente también yo creo que en cuanto a las dos principales potencias de la región, que son Argelia y Marruecos, no pueden sino tener en cuenta que este es un largo conflicto cuya solución militar es imposible, por tanto, lo que cabe es la solución política, la solución negociada. Esto también favorece esta dinámica que ha sido creada por esta resolución, la última resolución del Consejo de Seguridad. Luego, el lastre que supone la confrontación entre Marruecos y Argelia para sus respectivas economías o respectivas opiniones, y también, sobre todo, para la proyección de Gran Magreb, que es un gran desafío que tienen por delante todos los países de la región. Por tanto, yo quiero ser optimista, precisamente porque estamos ya, en cierto modo, los saharauis, deseando con toda nuestra fuerza que este conflicto se cierre definitivamente, y también estamos convencidos de que la solución tiene que ser necesariamente la solución en la que no hay ni vencidos ni vencedores, y creo que en esto consiste el arte de la política, y espero que mi optimismo no choque con una pared en el futuro. Pasamos a la siguiente pregunta y empiezo otra vez por el profesor Alejandro del Valle, porque quería preguntarte desde el punto de vista del derecho
qué cambios hay, qué implica la resolución, si es que los hay. Es decir, esa introducción de la propuesta de autonomía, esa priorización de la propuesta de autonomía auténtica, ¿no? Se dice genuina, auténtica en el texto de la resolución, ¿tiene alguna implicación legal? En cuanto al estatuto del territorio, bueno, no cambia, efectivamente, es un territorio que no pertenece al Reino de Marruecos, entonces esto no altera nada, ¿no? Porque esto fue reconocido ya por el Tribunal Internacional de Justicia en el año 1975 y ha sido reiterado por otros tribunales internacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que no pertenece al Reino de Marruecos este territorio. Esto no, el estatuto es un estatuto internacionalizado y por lo tanto esto no cambia. Con relación a pues lo que puede cambiar no es el estatuto, sino como se ha avanzado antes por Haj Ahmed, la posibilidad de una nueva perspectiva negociadora, nuevas posibilidades con esa preferencia que se da a la solución autónoma. Pero esta tampoco está muy clara porque no se sabe muy bien en qué consiste la autonomía, ¿no? Propuesta, ¿no? Por lo tanto, no hay mucha alteración salvo una preferencia política a la hora de negociar, ¿no? Y ver las posibilidades. Eso es lo que pienso que es lo más relevante. Gracias. La pregunta que te planteaba anteriormente, la misma que le he hecho a los otros compañeros de tertulia, es de qué valoración haces de la resolución. Yo creo que hay un cambio a nivel geoestratégico por la llegada del Donald Trump al mandato de la Casa Blanca en Estados Unidos. Hay muchos, digamos, temas bloqueados ahí que vemos que están moviéndose hoy en día, entre ellos el tema del Sáhara. Vemos que Marruecos ha cambiado su estilo diplomático desde hace unos 5 o 6 años, y Marruecos trabajaba mucho sobre en la escena internacional, que intenta convencer a las potencias internacionales de que la solución política es la mejor salida de este problema o de esta cuestión que lleva ya más de medio siglo pues en la escena regional. Marruecos está, digamos, logrando pues unos avances importantes en este tipo. Pues creo que la decisión del Consejo de Seguridad refleja este movimiento a nivel regional y a nivel internacional. Estados Unidos y Naciones Unidas dan cuenta ahora que la mejor solución de este problema es la solución política, lo que se queda reflejado en la última sentencia del Consejo de Seguridad. Lo he seguido con mucha atención en Nabil, como puedes imaginar, como yo creo que todos nosotros. Desde Marruecos se ha celebrado, de hecho hubo un discurso del rey a las pocas horas de la resolución, medios de comunicación, articulistas, una celebración de un texto que incorpora una propuesta, pero no, evidentemente aquí no estamos ni mucho menos cerca, ¿no? En la otra parte, hay dos partes, no hay 5 partes ni 45 partes, son dos, y una de las dos no acepta, se niega en redondo a aceptar ningún tipo de negociación con Marruecos. Si la otra parte no está, no se sienta, por alguna manera no se les consigue convencer de que participe en la negociación, ¿cómo podemos estar más cerca de la solución definitiva si el 50% de la solución no participa? A mí me gustaría saber cómo lo interpretas como marroquí. Para mí es un giro histórico en relación con la cuestión del Sáhara, porque es la primera vez en la historia del conflicto notamos que Naciones Unidas pues señala de manera clara que casi la única solución de este problema es el plan de autonomía propuesto por Marruecos. Para nosotros, bueno, como marroquíes, es un cambio drástico en la actitud de Naciones Unidas y también de las potencias internacionales. Antes se hablaba de referéndums, se hablaba mucho de la ley internacional. Hoy se habla de una solución política propuesta por Marruecos, que es la solución realista que queda sobre la mesa, porque ya llevamos más de medio siglo con este problema
ya todo el mundo está cansado de buscar soluciones, ya se da cuenta que lo de referéndum ya no es una solución realista, no es aplicable, o sea que eso se nota en el cambio de, digamos, de las posturas de varios países como España, como Francia, reconocimiento de la administración de Trump en el año 2020 de la soberanía marroquí sobre este territorio. O sea que estamos ante un nuevo panorama totalmente diferente del anterior que, bueno, que es para Marruecos, que nos va a llevar y va a facilitar muchísimo pues el encuentro de una solución. Queda ahora que la otra parte acepte la negociación política con Marruecos e intenten los dos buscar una fórmula para llevar a cabo esta solución. Gracias, Nabil. Estamos de verdad más cerca. Hay motivos para ese optimismo que desde Marruecos está claro que no se disimula por esta resolución. Bueno, en términos generales, se entiende la aceleración con la que ha recibido Marruecos esta resolución, porque, si bien no cambia estrictamente el estatus jurídico del problema, eh, no deja de ser un avance en la dirección deseada por Marruecos en cuanto a la solución política y sobre todo el tener por primera vez una resolución y un texto de las Naciones Unidas que no se centra en la idea del referéndum de autodeterminación. Y esto evidentemente es un motivo de satisfacción para la diplomacia marroquí. Pero evidentemente aún estamos lejos de la solución. Por tanto, todavía no es un momento de vender la piel del oso. Efectivamente, esto es un proceso político que acaba de arrancar. Habrá que ver en la próxima fase qué es lo que va a aportar Marruecos para facilitar esta solución política mutuamente aceptable. Ciertamente, este es el gran desafío que tiene en la actualidad el rey de Marruecos. Evidentemente, la resolución ha citado como referencia la propuesta autonómica, pero no es suficiente. Tendrá que demostrar hasta qué extremo es una propuesta seria, creíble, auténtica, y qué garantías internacionales puede aportar para que la solución sea una solución que pueda ser debatida en el proceso político. Yo creo que aquí la nueva situación implica sobre todo una gran responsabilidad y un gran desafío para la parte que desde el principio ha propiciado la solución política mutuamente aceptable y desde que se ha dejado como perspectiva el instrumento de referéndum que, como dije, en esta última resolución ni siquiera se cita. Así que, bueno, por un lado entiendo este optimismo, pero también entiendo que aún estamos muy lejos de la solución. José Antonio, tú que has estudiado el poder marroquí durante muchos años, conoces bien el poder marroquí, el MACEN. ¿Crees que un país que la autonomía no la ha practicado, digamos, en otras regiones, crees que es factible esa idea de la propuesta autonómica, es realista? Conociendo, como digo, como conoces la estructura política del país. No sé si era eso lo que querías contestar, pero Me has leído el pensamiento, exactamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de intervenir alguna vez lo he referido, en el Parlamento Europeo cuando se planteó la rebelión, la última rebelión del RIF, y hubo una periodista que allí en la comisión en la que estábamos, una periodista española, comparó la situación del RIF con la situación del Sáhara, y bueno, se formó un grandísimo escándalo. Se habían infiltrado varios personajes en la sala y no aceptaban al grito de asesinos y no sé qué. Fue realmente muy desagradable. Se estaba transmitiendo en directo. También he de decir que en el año 1999, a la muerte de Hassan II, yo estaba en Sefrú en un coloquio que había organizado el príncipe Moulay Hicham, y había un gran optimismo sobre la democratización en Marruecos. Estamos hablando de hace ya 25 o 26 años. Y bueno, recuerdo que entre otras cosas hablamos mucho
del tema de la regionalización de Marruecos, condición sine qua non para la cual la autonomía saharaui tuviera hoy una garantía. Es decir, si se hubiese producido en estos 25 años un proceso de regionalización parecido al español, que era lo que todos hablaban, los colegas marroquíes con los que hablábamos, pues realmente eso sería una garantía, esa sería la principal garantía. Dado que no se ha producido ese proceso de regionalización en 25 años, es más, se haya producido una vez más en el norte, se haya producido una represión en cualquier intento, ni siquiera de pedir autonomía, sino de pedir un hospital y un polo universitario, como fue el Gira, pues prácticamente no tiene credibilidad ninguna. Es decir, que yo creo que el Mazen, en sus memorias, lo dice el príncipe Moulay Hichan, que conoce bien el funcionamiento del poder interno del Mazen, lo mazeniza todo. Es decir, es un mecanismo muy interesante, yo lo he defendido mucho, de relación y de integración al poder, donde la seducción, el palo y la zanahoria suele funcionar. Y bueno, yo creo que realmente es un modelo, para mí siempre fue un modelo que creía que el paso regionalista o federativo le iba a proporcionar nuevos instrumentos de legitimidad, pero no ha ocurrido. Entonces yo creo que la actual propuesta, que una debilitada ONU, vuelvo a repetir lo de debilitada ONU por las nuevas condiciones geoestratégicas, que yo creo que tiene sus días contados en el ámbito internacional y que tendrá que ser sustituida por otro foro a corto plazo, a corto medio plazo, yo creo que no ofrece ninguna garantía y bien me gustaría que ofreciese esa garantía, porque yo creo que el futuro saharaui podría ser como el de Puerto Rico, un Estado libre asociado o algo parecido como ha ocurrido. Y yo no sé por qué no se ha propuesto y encima de la mesa una fórmula como esta, no la fórmula de autonomía, sino Estado libre asociado, que podría ser una fórmula que podría tener el apoyo marroquí y unas enormes ganancias políticas y también. Y lo último que quiero decir, el Sáhara no, tajantemente y de manera absolutamente positivista no ha pertenecido a ningún Estado. El Sáhara, antes de la aparición de las independencias, era un territorio libérrimo donde circulaban y bueno, claro que en Tombuctú se invocaba la figura del sultán de Marruecos, pero como si nosotros lo hacemos en Granada, la del Papa, digamos. Es decir, no había ninguna vinculación política directa. Por tanto, la situación es ex novo, no se puede justificar históricamente y hay que buscar una solución. Esa solución para mí es de verdad el Estado libre asociado, que es parecido al estatuto que tiene Puerto Rico en relación con Estados Unidos. Gracias, José Antonio. Profesor Alejandro del Valle. Bueno, con la autonomía un poco, también es verdad que los marroquíes juegan con el subconsciente español. O sea que nosotros cuando dicen autonomía pensamos en algo causativo, pensamos en legislativo, ejecutivo y experiencial. Realmente, bueno, pues pensamos en un funcionamiento de una administración separada, con su parlamento, con leyes. Claro, esto en Europa hay muchos modelos de autonomía. En España es que tenemos una situación cuasi federal. Por lo tanto, cuando dicen autonomía, nosotros pensamos que va a ser como Murcia, Valencia, Navarra, Andalucía, pero claro, eso no está así puesto en la propuesta de 2007 de Marruecos, eso no es así. Y después hay un tema constitucional marroquí, un tema constitucional del encaje o no de una situación así, y también está el Maxen, claro. El Maxen es, claro, la estructura de poder de Marruecos, que no es un país democrático, es una estructura muy peculiar con el funcionamiento, como se ha comentado, del Maxen. Entonces, el encaje esto lo veo difícil, a menos que haya una garantía internacional, ¿no? A menos que haya una garantía internacional, cosa que Marruecos siempre ha rechazado, ¿no? Y por otra parte está finalmente, lo último que quiero añadir, el café para todos. Es que esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. O sea, ya cuando se anunció en el año 2007 la propuesta de autonomía por Marruecos en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, ya se empezó mucho a debatir este tema y, claro, el café para todos, el RIF. Salieron voces del RIF diciendo yo también, yo también. Entonces, claro,
es un tema muy peligroso para Marruecos el jugar verdaderamente con una autonomía. Por otra parte, nunca ha tenido experiencia los países del norte de África en algo así. Yo particularmente lo que he escrito como una solución posible, lo podemos debatir, es algo que le sienta mal a todo el mundo, que le sienta muy mal a todas las partes, que es la división del territorio. La división del territorio, la partición del territorio, es algo que hizo Marruecos en 1976, dividirse el territorio mediante tratado internacional con Mauritania, y que, bueno, pues si queréis, pues lo podemos comentar como una de las posibles soluciones. Es decir, no solo está la autonomía, hay otras como el Estado Libre Asociado o, a mi juicio, la mejor opción que sería la división del territorio. ¿Sí crees que Marruecos será capaz de practicar una autonomía como la que se plantea? La autonomía es una oportunidad para Marruecos, pero también es un ejercicio difícil. Un ejercicio difícil teniendo en cuenta el, el panorama político local de Marruecos, las élites locales que tenemos en Marruecos, pero creo que el hecho de que Marruecos ya ha propuesto pues, la autonomía como una solución para zanjar el conflicto del Sahara, creo que va a esforzarse y todos van a hacer un esfuerzo más con el objetivo de, de, mm, salir adelante y de solucionar el problema del Sáhara y además de cambiar la manera de hacer política en Marruecos. Como he dicho, es un ejercicio difícil, no lo veo fácil, pero también es una oportunidad para los marroquíes para pues llevar a cabo la autonomía, que es, digamos, un proyecto de toda la vida, que ya llevamos más de 25 años, 26 años en Marruecos, hablando de, pues, que tiendo la autonomía en Marruecos, pero nunca hemos llegado a este nivel de tener una verdadera autonomía en el país. Pues Te decía, pero dice que no ha llegado a Marruecos, pero ha intentado, digamos, el Estado empezar por alguna parte con descentralizando el poder. hay avances en este sentido desde hace 25 años. Ya tenemos alcaldes, ya damos más autonomía, por ejemplo, de local de varias regiones del país, pero todavía creo que hay algunos defectos ahí que Marruecos tiene que superar. Pues hasta aquí este primer programa de 2026 en Frontera Abierta. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como yo. Y les prometemos volver muy pronto con otro podcast, entrevista o coloquio en nuestro canal en las próximas semanas. Hasta muy pronto y gracias.